Grabando, ahora sí. Porque somos lo máximo, ¿cómo aprendemos esto? Ya está grabando. Ok, muy buenas tardes, mi estimado doctor Alonso Manuel Paredes Paredes. Agradecemos por su tiempo y su disposición para que nos pueda contar de su experiencia profesional y también desde la academia. ¿Cómo es que usted en estos tiempos de servicios que ha demostrado en el programa de víctimas y testigos, no solamente en el módulo de justicia de Pocarpata, en una unidad de asistencia inmediata a víctimas de trata de personas, sino también desde su experiencia laboral como coordinador del programa de protección y asistencia a víctimas y testigos de una de las ciudades más importantes de Perú, como es la ciudad de Arequipa? Muchas gracias por su participación. Si me permite hacerle unas preguntas, te lo agradecería. Sí, con mucho gusto. En realidad quedo eh, a su disposición. La verdad es que sí tuve alguna experiencia atendiendo asistencialmente, victimológicamente a personas víctimas de trata. Doctor, solicitando su apoyo, usted que ha sido o es docente universitario de las principales casas de estudio en el sur del Perú, y también sabemos de su experiencia laboral en otras universidades, y sobre todo que en Perú son pues, universidades acreditadas de acuerdo a la ley que nos permite la SUNEDU. Nos gustaría saber, doctor, en el conocimiento que usted tiene desde la academia en relación a un caso de trata de personas que usted ha visto, ¿se relaciona mucho las personas que han sistematizado, han escrito acerca de la trata de personas en el Perú o en el sur del Perú? Adelante, doctor. Muchas gracias. Efectivamente, los documentos provienen los más importantes, de mi modesto entender, provienen justamente del Ministerio Público. Sí, y los documentos generales también de la Organización de las Naciones Unidas. En general, en esta experiencia que he podido lograr, justamente a propósito de la investigación que se está llevando a cabo y por la cual se realiza esta entrevista, este trabajo, es un poco eh, algunas impresiones respecto de algunos casos atendidos, especialmente de uno de tantos casos, ¿no? Donde se pueden encontrar elementos de interés victimológico. Es el caso, por ejemplo, ustedes saben que en la unidad de asistencia se da mucho énfasis a la atención de la trata de personas. ¿Por qué? Porque la trata de personas es un delito eh, muy complicado y que ofende de diversas maneras a la persona humana, la ofende en su dignidad, en su libertad, ¿no? Entonces, el daño que se provoca no solo a la persona, sino a la sociedad, pues es inmenso. Y entonces el Ministerio Público está abocado a erradicar pues, este delito, no solo a perseguirlo, sino a erradicarlo. Y en ese ínterin brindar asistencia a las víctimas. Y justamente fue el motivo por el que una vez que se detecta un caso de trata, sea por trata laboral o trata de explotación sexual, o, entonces la unidad de asistencia interviene a través de sus profesionales, el trabajador social, el abogado y el psicólogo, ¿no? Y en todo caso, estos equipos intervienen multidisciplinariamente, porque el delito lo amerita así. Pero ya en el tratamiento mismo he podido percatarme de algunas consideraciones que quisiera dar a conocer a la comunidad y especialmente a las personas que se abocan al trabajo victimológico de la trata de personas. Y es que la persona víctima de trata parece tener especiales características. No es una persona, a diferencia de otros delitos, eh, esto está muy vinculado con
la estigmatización de la sociedad, por el desconocimiento que se tiene del impacto probablemente de este delito, y porque este delito muchas veces existe sin que las personas, la sociedad se dé cuenta de que realmente es un delito. A veces algunos usos, algunas prácticas pueden ocultar la significancia, ¿no? O no penetrar en todo lo que implica un delito de tamaña naturaleza, ¿no? Que llamado también el esclavismo del siglo XXI. Ah, excelente, doctor. En relación a ese caso que nos indicaba, si nos podía indicar la zona donde vivía esta persona, con quiénes vivía, y usted, conociendo además de tener la profesión de psicólogo y sociólogo, que cómo miraba estos aspectos sociales que envolvían a esta persona. ¿Cualquier persona usted cree que la podía haber identificado que había sido víctima de trata de persona? Le comento acerca de un caso que había llevado de una señora que fue reportada de Madre de Dios y que empezaron ustedes una atención inmediata en favor de esta persona. No sé si nos puede relatar más e indicarnos qué aspectos sociales usted observaba y cuál fue la intervención que realizaron. Bueno, en realidad, uno de los casos, dentro de los casos que he atendido con mis compañeros, bueno, han sido muchos, cada uno tiene sus particularidades, pero, por ejemplo, ¿no? Puedo citar uno en que se trataba de una intervención que se hizo, que la Fiscalía realiza en Puno, y eh, ingresa pues a estos lugares donde se vende alcohol, aparentemente bares, ¿no? Finalmente donde se pueden ofrecer una serie de servicios, ¿no? Eh, 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 que justamente atentan contra la dignidad de la persona, especialmente la trata, ¿no? Y estos servicios de orden sexual, y una vez que interviene pues la autoridad, rescata a las personas que se encontraban ahí, especialmente mujeres, y finalmente a ellas se les brinda este servicio de soporte, ¿no? De asistencia, que lo que procura es hacer un seguimiento de su caso y ver que estén bien, ¿no? Que no sean víctimas de amenazas, que finalmente puedan participar del mejor modo posible en el proceso penal, ¿no? En la persecución del delito. Y esto implica de repente para la persona una serie de dificultades, ¿no? Que pasa por el poder ser víctima de alguna forma de agresión, represalia, y en todo caso, que los tentáculos, digamos, a veces estas redes, estas mafias que toman a las personas, las atrapen nuevamente, ¿no? Pero más allá de esto, que justamente ha sido es tema de investigación, dentro de mi percepción, como usted me pregunta, como psicólogo y como conocimientos en sociología, podría decir algunas cosas. Eh, es, y empezaría diciendo que en general lo que he percibido es que el tratamiento de las víctimas de trata especialmente, es muy complicado, porque la víctima de trata tiene características psicológicas, a mi entender, muy diferenciadas. Y esto pasa por, en primer lugar, el que de repente las personas no deseen recibir el apoyo asistencial que se les ofrece. Nosotros tenemos, o cuando trabajaba en Udavit, eh, tenemos un consentimiento informado. Y a veces las personas eh, podían aceptarlo, pero prácticamente, es decir, en los hechos mismos, no colaborar ni participar con el servicio asistencial ofrecido. Y esto podría motivar algunas situaciones como, por ejemplo, que no haya precisión en la información,
que de repente por miedo, por vergüenza, ¿no? Más allá de que nosotros tratamos de hacer el rapport lo mejor posible para que la persona confíe en nosotros, esto llevaba de repente a que la persona no se abra, no diga y no comente lo que le sucede, ¿sí? Y donde he encontrado especialmente una gran razón. Esta gran razón puede ser justamente la estigmatización que tienen las víctimas de trata. Como nosotros sabemos, cuando se rescata a alguna persona o una persona se encuentra en esos lugares, bares, donde puede haber comercialización del sexo bajo un esquema de explotación. Entonces se cree que la persona está ahí porque quiere estar ahí, porque es su deseo y finalmente porque lo que he escuchado en el público no especializado, porque finalmente no quiere trabajar en otra cosa más que eso, ¿no? He escuchado también dichos como quiere la plata fácil. Y lo que yo he podido encontrar junto con mis compañeros, junto con usted mismo, en este trabajo, donde usted me ha enseñado mucho, ¿no? Y donde esas visiones, ese comentario, esos comentarios, ese tratamiento del caso, pues era un aprender día a día, ¿no? Se encuentra entonces que esto puede repercutir en que la persona no diga, no se sienta avergonzada por la situación en la que se ha encontrado, ¿no? De explotación, especialmente de explotación sexual. Y entonces, frente a esto, puede mostrarse renuente, puede mostrarse distante y puede incluso brindar información que no, de repente, que nos puede un poco confundir a los intervinientes, ¿no? Por ejemplo, en el hecho de cómo hallar a la persona, un número telefónico, cómo referirnos a ella, ¿no? O finalmente, cómo poder contactarnos con algún familiar en caso de esté en una situación de riesgo. Y todo con el afán de que tenga protección, de que pueda estar supervisada, ¿no? Y bien atendida. Entonces, en general lo que he encontrado es que a veces nos dan direcciones equivocadas, nos dicen que están trabajando en un lugar cuando de repente no están en ese lugar. También puede haber, nos pueden ocultar el número de integrantes de la familia, ¿no? Si tienen hijos, el número de hijos, a qué se dedican y finalmente, incluso si son víctimas de alguna forma de represalia, ¿no? Entonces, lo que es un desafío para nosotros como intervinientes, ¿no? Jamás, jamás reprochar a la víctima, sino apoyarla en todas sus circunstancias, sabiendo que su situación es muy especial y muy doliente, ¿no? Este caso que usted me relata, por ejemplo, este caso que esta persona que fue rescatada en Puno es derivada a nuestro servicio, nosotros la encontramos, ella ya tenía su casa acá en Arequipa y trabajaba en una de las ferias de venta de subsistencias, de abarrotes en un mercado de aquí de la ciudad. Entonces nosotros al conocer esto y saber que ella estaba trabajando, la fuimos a visitar un poco in situ, siempre con cuidado, siempre, digamos, manteniendo la confidencialidad, ¿no? Y íbamos a hacer la visita para entrevistarnos con ella, como si fuésemos nosotros simples pasantes, ¿no? O personas que iban a comprar algo de ese kiosco, ¿no? Donde ella se encontraba y que dicho sea de paso era un kiosco donde se vendía azúcar, se vendía arroz y otros víveres. Y cuando una vez que entramos en confianza y le hablamos a la persona, entonces siempre con mucho cuidado para que las demás no puedan suponer de qué se trataba, ¿no? Le ofrecimos que acuda a nuestro servicio y en un primer momento la persona acude, va al servicio, le hablamos sobre las intenciones de este proceso. Permítame un ratito, por favor. Sí, no se preocupe, doctor.
Nosotros aquí lo esperamos, estamos aprendiendo bastante, no solamente de su experiencia profesional, de intervención profesional que ha tenido como profesional de las áreas psicológicas y sociales, sino también desde su coordinación, dirección, desde un programa de víctimas y testigos, ¿no? Y sobre todo considero que vamos a aprender también de usted cuando le podamos hacer una siguiente pregunta, ¿no? Conociendo su trayectoria profesional, sus publicaciones que ha tenido en varias revistas, igualmente su trabajo de investigación de los diferentes grados, como doctorado, maestrías, ¿no? Acerca de este tema de la victimología. Usted nos dirá, doctor, nosotros aquí lo esperamos, estamos atentos. Muchísimas gracias, doctor Vázquez. Y efectivamente, le agradezco mucho sus palabras. Efectivamente, pues es un reto trabajar con las víctimas de trata de personas. Ajá. Y es que Doctor, justo ellos nos piden es acerca de, ya desde la parte académica, profesional y desde su intervención, ¿cuál ha sido la metodología de intervención aplicada a estos casos de trata de personas? Que sería una de las preguntas. Hemos visto y analizado también que usted ha participado con todo su equipo multidisciplinario desde una trata de personas, desde una prevención del delito, ¿no? Que esa sería una siguiente pregunta. De repente, si podemos empezar, ¿cuál es la metodología, cómo se desarrolla esta metodología de intervención aplicado a los casos de trata de personas, por favor? Gracias, doctor. Adelante. O sea, en general, si, digamos, eh, la Fiscalía se aboca a realizar operativos, ¿no? Operativos de rescate, justamente en lugares donde se sospecha se esté dando, ¿no? Cometiendo el delito de trata. Y es así como la intervención puede darse, por ejemplo, en estos centros nocturnos, ¿no? Especialmente centros nocturnos, donde se pueden encontrar personas, incluso de distintas edades, incluso menores de edad, ¿no? Que son rescatadas por estar en estos lugares, pues y muchas veces y siendo explotadas, ¿no? Sexualmente, ¿no? Entonces, una vez que esto sucede, se ofrece todo el servicio asistencial, el apoyo, las evaluaciones médicas, por supuesto, de medicina legal. Y finalmente, si la persona, en este caso, como que relato es mayor de edad, se la combina a que luego de tomarle una declaración previa, ¿no? Hecha por la policía y con presencia de la misma fiscalía, se la combina a que continúe, ¿no? Y participe en el proceso penal que se inició con esa intervención, ¿no? Entonces, y en eso es que interviene UDAVIT en el acompañamiento. UDAVIT puede estar presente en el momento mismo de la intervención. O sea, quiere decir que UDAVIT suele acompañar a los despachos fiscales en ese instante de acción de rescate y brinda la asistencia desde ya, ¿no? Brinda la asistencia desde ya, acompañando a las personas, explicándoles el motivo de la presencia fiscal y las posibilidades de recibir apoyo, atención en diferentes planos, ¿no? También se les habla, se les pone al tanto de algunos aspectos también legales, ¿no? Como por ejemplo lo que concierne a su derecho y a su también había el ofrecimiento de protección, por ejemplo. Entonces, la persona con esto declara y finalmente, pues, es protegida dependiendo de las circunstancias y del nivel de riesgo en el que se encuentre y se promueve el retorno a su lugar de origen, ¿sí? Y en ese ínterin puede ser beneficiaria de un albergamiento, ¿no? Y todas estas coordinaciones se realizan por UDAVIT. Al mismo tiempo, si tiene algún problema de salud, se gestiona de alguna manera los seguros correspondientes. Esto realiza el trabajo social.
o si no, se ve y se le acompaña por este soporte médico, ¿no? Médico asistencial, donde UDAVIT facilita, da información, acompaña en todas estas instancias, en medicina legal, en la declaración, también puede acompañar en la gestión del albergue, ¿no? En el albergamiento propiamente dicho, ¿sí? En hacer el seguimiento si la persona tiene que trasladarse de una ciudad a otra, por ejemplo, de la ciudad donde se le encontró a la ciudad donde radica o están sus familiares, entonces se deriva el caso para que la UDAVI de esa ciudad, ¿sí? Pueda continuar con la asistencia. Y esta asistencia en general, siempre va a tener los componentes de una conversación psicológica, una atención psicológica en gabinete, ¿sí? Una atención social en gabinete también, y una atención legal en gabinete también. Entonces, donde cada profesional, el psicólogo, el trabajador social y el abogado van a brindar apuntes fundamentales del derecho, de la psicología, del trabajo social, en favor de esta persona, ¿no? Para que esta persona esté al tanto de las posibilidades, de lo que ha sucedido obviamente en estos términos y de las posibilidades de protección y bienestar y de recuperación, como le había mencionado. Entonces, en general, se deja muy claro a la persona que no va a estar sola, porque una investigación de esta naturaleza, dado que es un delito muy complicado, es multidimensional, multiofensivo, entonces es una investigación que va a durar probablemente muchos meses. Y en esos meses es UDAVIT donde tiene que hacer el seguimiento y seguir con ese acompañamiento a este ser humano, ¿no? Víctima de trata. Entonces, para eso, la asistencia no sale ya del gabinete y pasa a justamente trasladarse al domicilio, al lugar de residencia de la persona. Hablamos fundamentalmente de la visita social, ¿no? Que usted ha desarrollado bastante, ¿no? La visita social victimológica. Se ve los medios de contacto, la llamada telefónica, el encuentro, se realizan diferentes maneras de contacto con la persona, ¿no? Para saber cómo está, cómo evoluciona, cómo se encuentra fundamentalmente y proveerle toda forma de apoyo que esté requiriendo, ¿no? En todo caso, gestionar esto en su favor. Y justamente esta actividad es extramural. Se sale, esto antes se creía que era solamente potestativo del trabajador social, pero nosotros sabemos que en el trabajo victimológico la atención de gabinete va a ser de todos modos una atención necesaria, pero insuficiente, ¿no? Es necesario apelar a las redes sociales, apelar a la llamada telefónica y por supuesto a la visita social donde podemos, que finalmente, como le decía, es una visita también psicológica, ¿no? Porque los equipos conformantes, esto no excluye la posibilidad, quiero decir, de que un psicólogo acuda al domicilio de la persona y converse con la persona en su mismo domicilio, junto con el trabajador social, junto con el abogado, ¿no? Es una forma diferente de hacer victimología, ¿no? Antes se creía que la victimología era simplemente, como usted sabe, era una actuación clínica, de gabinete, de consultorio, pero nosotros sabemos que no hay forma de hacer victimología si la reducimos solamente al trabajo en gabinete, sino tenemos que buscar a la gente, ver cómo se encuentra y al mismo tiempo llevarle a domicilio, si cabe el término, una palabra de aliento, eh, salir fuera para acompañarla, por supuesto, si es que necesita alguna revisión, alguna consulta en alguna entidad hospitalaria, ¿no es cierto? Y también acompañarla, por supuesto, a los momentos importantes de sus declaraciones, sea en fiscalía o, por ejemplo, sea en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, son actividades ya con las que David se ha familiarizado en este trabajo y que dan muy buenos resultados porque permite hacer una intervención muy próxima del paciente.
¿no? Muy estrecha del paciente. Pero, como le decía en el caso que le contaba, ¿no? También podemos ir, dependiendo de personas que podemos visitarlas, ¿no? En el lugar donde pueda trabajar, donde pueda concurrir, donde se la pueda hallar, pero eso sí, siendo muy cuidadosos de no identificarnos, ¿no? Eso también hemos desarrollado en el tiempo, ¿sí? De que la persona no se sienta mal por nuestra presencia. Pero lo que encontramos, como le contaba, es que la persona, a pesar de eso, puede sentirse mal, ¿no? Porque de todas maneras nosotros nos constituimos en personas extrañas, ajenas a ella, ¿no? A su entorno, e independientemente de que queramos ayudarla, servirle, ¿sí? Y velar por ella, ¿por qué no decirlo? El tema es que siempre hay una incomodidad de por medio, ¿no? Entonces, pero esto es necesario, porque imagínense, si nosotros no visitamos, podemos tener una referencia del paciente y el paciente de repente no se encuentra en la ciudad, se fue, ¿no? O de repente no nos contesta más el teléfono, o puede ser víctima o estar sujeta a una serie de riesgos, ¿no? Por eso es que el constituirnos en el domicilio, el constituirnos en el trabajo, ¿no? El tener a la vista al paciente se convierte en en un aspecto fundamental. No podemos solamente hablar con el paciente y dar credibilidad a lo que nos ha contado, ¿no? Recordemos que en este tipo de delitos, el paciente puede ser víctima de amenazas o puede de repente estar confundido, ¿no? Respecto de su situación y minimizar, como puede pasar, una situación de riesgo que debe ser valorada por UDAVID a fin de informar debidamente al despacho fiscal y se tomen las medidas necesarias para proteger a esa persona, ¿no? Y bueno, pero en general, más allá de esto, que se explica a las personas de un modo obviamente asequible, de este trabajo, el común denominador parece ser que las personas de alguna manera no se encuentran muy conformes con el servicio asistencial, con que una persona las busque y vea por ellas y procure velar por ellas, ¿no? Entonces, como en el caso que le contaba, la persona acudía a nuestro consultorio, entonces conversábamos con ella, la concientizábamos, mientras nos informábamos de su crecimiento personal y de su recuperación, ¿no? Por ejemplo, cuando esta persona trataba de encontrar un empleo, ¿no? Y reenfocar la vida desde muchas posibilidades. Pero también lo que hemos visto es que llega un momento en que la persona ya no acude a Udavit, deja de ir y muchas veces deja de llamar, de responder el teléfono. ¿Se imagina usted, no? Si los puntos de contacto son la visita domiciliaria, la visita del paciente a nuestro consultorio, en citas, el llamarle por teléfono y que la persona no acuda a sus citas, no quiere acudir y no nos conteste el teléfono, entonces para nosotros esto puede significar una situación de riesgo. Entonces, es por eso que debemos movilizarnos y trasladarnos a donde está el paciente, lo que podría suscitar probablemente alguna incomodidad más, pero muchas veces esto es necesario para saber cómo se encuentra justamente el usuario y poder atenderlo de mejor modo, ¿no? Comprendiendo su situación. Y lo que hemos encontrado, por ejemplo, es en este caso, ¿no? Ya un poco retomando el caso, es que la persona tenía más hijos de los que había mencionado. Cuando nosotros hicimos un seguimiento de su estado, dado porque que no nos respondía el teléfono, muy cuidadosamente pudimos ver en el vecindario de que la persona tenía más hijos, tenía más familia de la que nos había indicado. Vimos que había dejado el trabajo donde la encontramos, solo estuvo un tiempo vendiendo los abarrotes, pero después dejó de trabajar ahí, había cierta inestabilidad en seguir con el mismo trabajo. Y la persona que le había dado el empleo no se explicaba, ¿no? No se explicaba el por qué simplemente cesó de trabajar.
ya no fue a trabajar, mejor dicho. De otro lado, vienen los viajes. La persona viaja, deja la ciudad para buscar otro trabajo o se implica en otro trabajo, donde es probable que el fantasma, ¿no? Este perverso de la trata pueda recapturar a la persona. Recordemos que son personas que han sido maltratadas y, por supuesto, vejadas en sus derechos fundamentales. Entonces su psicología va a estar alterada también. Desconfianza, de repente, y no solo desconfianza en quienes le brindan apoyo, sino desconfianza también en las posibilidades de poder, ¿sí? Realizar una vida en libertad, ¿sí? Y muchas veces las personas tratantes toman provecho de esto, ¿sí? Para nuevamente capturar a estas personas, trasladarlas, llevarlas a algún lugar y seguir explotándolas, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar hasta qué punto, ¿no? Uno puede confiar en la persona, hasta qué punto uno puede, eh, humanamente hablando, ¿no? Uno puede decir, caramba, señora, ¿por qué lo hace? Por qué no nos da la información? ¿Por qué no confía en nosotros? ¿Por qué no colabora en este proceso, ¿no? Donde se le ha ofendido y así se puede evitar que otras personas pasen por lo mismo. Y algo que hemos aprendido más allá de estas disquisiciones es que a las víctimas no les reprochamos nada. La víctima es víctima, comprendemos a la víctima en todas sus dimensiones y lo que sabemos bien es que debemos estar ahí, apoyando, debemos confiar en la persona, pero también visitándola, ¿no? Visitándola, viendo cómo está, haciendo un seguimiento muy estrecho que va a durar no una semana, ni dos, ni 3 semanas, sino probablemente muchos meses. Permiso, por favor. Así le diría en esta primera parte, doctor. Doctor, muchas gracias. Y de repente podernos hacer un resumen directamente, ¿cuáles serían esas metodologías de intervención que usted ha hecho en casos de trata de personas? ¿Cuál es la metodología que uno lo puede explicar de repente en las aulas universitarias y después de ello sacar una proyección a una intervención profesional? ¿Cuáles son exactamente esas metodologías, por favor? Allá, desde el aspecto profesional, la metodología, lo primero es tener contacto con la persona y poder acompañarla, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de un operativo, estamos con la persona, se le explica, se le explica de qué se trata, justamente en el lenguaje que nosotros, los intervinientes, utilizamos un lenguaje sencillo, ¿no? Cálido, y estar ahí con la persona, ¿sí? Atenderla, ver qué requiere, ¿sí? No importa si es muy tarde en la noche, ¿sí? Al mismo tiempo proveerle, ¿no? Preguntarle qué necesita, ¿sí? Si necesita algo y poder gestionarle esta subsistencia siempre que sea posible, ¿no? Entonces, esa es la primera intervención. Pero cuando ya el caso ha sido denunciado y la persona, digamos, llega al servicio después de días, ¿no? No en el momento mismo del rescate, sino de días, entonces la metodología ya pasa a ser de consultorio. En todo caso, la una y la otra son combinadas al consultorio y en el consultorio lo que se hace es explicarles un poco cuál es más a detalle, cuál es el propósito del programa de asistencia y plantearle un consentimiento informado. O sea, todo pasa por el consentimiento informado. Tenemos nosotros un registro, teníamos, ¿no? Cuando yo trabajaba en el ministerio, teníamos un registro o una hoja, una ficha, donde se indicaba pues un poco las funciones del servicio asistencial, de la UDAVIT, y también eh, los compromisos de la persona, digamos, beneficiaria. Entonces, libremente la persona firmaba o no firmaba ese consentimiento. Es lo que se conoce como el consentimiento informado. Entonces, parte por
Digamos, estas acciones, independientemente del modo en que se tenga contacto con la víctima, eh, parten por el consentimiento informado. Luego del consentimiento informado, entonces se acuerda con las personas una, una metodología de trabajo, ¿no? Se acuerda una metodología de trabajo. Previamente a todo esto, se obtienen sus datos, por supuesto, más en detalle, teléfonos, direcciones, personas de contacto, ¿sí? Y en esta forma de intervención se puede señalar todas aquellas dudas que pueda tener la persona respecto de cómo va a ser nuestra intervención. Y nosotros somos claros en que nuestra intervención consiste en visitas domiciliarias, visitas y llamadas telefónicas esencialmente y citaciones a nuestro consultorio para la atención en gabinete. Entonces podemos resumir en tres elementos importantes del trabajo asistencial. Y con la persona pues acordamos las fechas, ¿no? Las fechas de las sesiones. Acordamos las fechas de las sesiones, de acuerdo a las posibilidades de la usuaria, ¿no? De acuerdo a sus posibilidades, y cómo cada servicio va a brindarle, por ejemplo, orientación respecto del proceso penal en sí mismo, orientaciones respecto de su estado psicológico, con posibilidades de que este servicio se extienda a sus hijos o familiares que considere que se tornen, sean parte importante de su vida y así de su recuperación. Permiso. Muchas gracias, doctor. Creo que con eso ha quedado más claro ver, observar y analizar una intervención profesional y cómo desde la academia lo importante de sistematizar todo este tipo de información, ¿no? Para ayudar a las personas que son víctimas de las diferentes modalidades de trata de personas. No sé si, doctor, usted desea acotar algo más. Sabemos que tiene bastante tiempo, la agenda recargada y agradecemos a su tiempo y buena disponibilidad para hablarnos de este gran problema que es una de las pandemias que está viviendo el mundo entero, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Vázquez. Sí, efectivamente, como le había mencionado, básicamente ese es un trabajo permanente de persuasión, de ofrecimiento de apoyo, de asistencia a la persona sin reprochar nada, simplemente estar apoyando, ¿no? Estar ahí, cerciorándonos de que se encuentre bien y coadyuvando a que participe en el proceso legal, siempre en el juicio, no un poco también disminuir el impacto que puede tener el paso pues, por los tribunales, por las instancias legales, ¿no? Entonces, ese es fundamentalmente el trabajo. Ahí nosotros acompañamos. Dentro de esta metodología, nosotros acompañamos en declaraciones, acompañamos incluso a las personas cuando el caso va a juicio, estamos presentes, digamos, cuerpo a cuerpo, ¿no? Estamos con la persona dentro de la sala, ¿no? Y dándole ese fortalecimiento humano para la declaración, ¿no? Para que brinde un testimonio firme y veraz. Entonces, y esto permanece en el tiempo, ¿no? O sea, no es una situación de un día ni de dos, como le había mencionado, sino de muchos meses. Y finalmente, doctor Vázquez, lo que le podría decir es que de estas actividades se van informando al despacho fiscal, ¿no? En caso de encontrar riesgo, se informa al despacho para que se puedan expedir medidas de protección o si ya se expidieron, sí, ver si se están cumpliendo o no para que se tomen las medidas necesarias. Es un trabajo también de coordinación interinstitucional a menudo porque trabajamos con albergues, trabajamos con hospitales, con centros de salud, trabajamos incluso con entidades que pueden brindar algún tipo de empleo, trabajo o oportunidad laboral a la persona. Entonces, hacemos este tipo de gestiones de una u otra manera para que la persona pueda recuperar su vida, ¿no? De lo más prontamente posible. Este trabajo concretamente
en esta metodología de intervención, ¿sí? Lo que he mencionado parece bastante esquemático, pero siempre, especialmente las víctimas de trata, vamos a encontrar algunos bemoles, ¿sí? Porque las personas suelen ser muy desconfiadas, como le había mencionado. Y al tratarse de grupos, a veces de mafias, entonces el nivel de riesgo es más elevado, ¿no? Ese es otro elemento importante. Un tercer elemento es que es un delito muy complejo y demanda de la movilización de muchos recursos a nivel no solo asistencial, sino del mismo séquito judicial, ¿no? Eh, el otro, lo que va a demandar de repente mayor presencia, sí, y mayor nivel de riesgo también para la persona. Y otro elemento es el que le había mencionado con el estigma social. Entonces, la sociedad no comprende, ¿no? Y culpa a las víctimas de trata por su condición, cuando eso no es así. La víctima es víctima, ¿sí? Nadie puede estar tranquilo, ni ser feliz, ni buscar ser esclavizado por nadie, ¿no? Esa es una de las conclusiones. Y en este tiempo de pandemia, lo que se puede observar es que los delitos no han cesado, ¿no? Los delitos continúan. Estamos viendo que incluso ha habido una arremetida muy fuerte de estos delitos y lo que se puede observar es que de repente el tema del contacto con las personas a través de las redes sociales o estos medios electrónicos ha incrementado, ¿no? Entonces se pide, se contacta a las personas, se las capta por estos medios, ¿sí? Ofreciéndoles de repente posibilidades de desarrollo cuando en realidad van a ser explotadas. El otro punto es que en este tema pandémico, si bien UDAVIT ha tenido, por obvias razones, una intervención de orden estrictamente, digamos, remoto, eso no ha excluido que la visita domiciliaria que se sigue dando, ¿no? Se sigue dando y donde los casos de trata son especialmente los más delicados, donde la visita está presente, donde el contacto con la persona tiene que ser mucho más próximo y obviamente usted es una muestra de eso, ¿no? A pesar de las circunstancias, usted sigue en el trabajo bregando por brindar este apoyo a estas personas. En general, podríamos, ya resumiendo todo esto, podría señalar que es un trabajo de orden multidimensional que va a suponer de nosotros no hacer una mínima crítica a la persona, sino simplemente apoyar. Gracias, doctor Vázquez. Muchas gracias, doctor. No sé si quiere acotar algo más, por favor, pues si no, para dar por concluida esta entrevista. Podemos concluir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Puede cerrar la transmisión, por favor.